Buenas tardes, somos la maestrantes Luisa Fernanda Bermeo y aquí mi compañera presente Lady Joana Tovar, y hoy les venimos a hablar sobre algunos instrumentos de evaluación, las características, cómo se estructuran y algunos ejemplos. Buenas tardes. Para empezar, hablaremos sobre uno de los instrumentos de evaluación, que es el registro anecdótico. El registro anecdótico es un instrumento que nos permite realizar una observación y de tal manera registrar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Este registro anecdótico posibilita que el docente pueda advertir y descubrir importantes aportes en el desarrollo intelectual, cognitivo de nuestros estudiantes, y de tal manera pasar a los demás docentes información para poder realizar actividades que permitan el fortalecimiento tanto de las habilidades como de las destrezas y de las dificultades que tienen los estudiantes. Algunas ventajas del registro anecdótico son: nos permite como docentes planificar actividades encaminadas a fortalecer los procesos de nuestros estudiantes, realizar la intervención oportuna para fortalecer dichos procesos, adaptados siempre a las necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta que todos aprenden de forma diferente. Transmitir la información más importante a otros educadores para que estos contribuyan en dicho proceso a nuestros estudiantes, y por supuesto diagnosticar algo que es muy importante: las dificultades de aprendizaje en nuestros estudiantes, para poder brindar un apoyo profesional en cada uno cuando lo requiere. Esta herramienta de evaluación, como todas, tiene una estructura. Vamos a hacerla a partir de una fecha, una hora, un lugar. Debe haber un observador, un grado, el nombre de cada estudiante al que se le va a hacer dicho registro, una actividad. Debemos registrar el contexto en el que se va a llevar a cabo la actividad, realizar una descripción de lo observado, una descripción detallada, minuciosa de lo que se observa en el desarrollo de la actividad que realiza el estudiante, y una interpretación, que es la síntesis que los docentes realizamos de lo observado durante la actividad. Los tipos de registro anecdótico. Los tipos de registro anecdótico están diferenciados o basados en la manera en que los vamos a valorar. Puede ser de manera cuantitativa, cuando valoramos el número de veces o repeticiones que los estudiantes realizan dicha actividad, o cualitativa, cuando vamos a valorar las cualidades, aptitudes con las que asumen cada uno de los procesos educativos. A continuación, entonces, miramos un ejemplo de un registro anecdótico. Entonces podemos ver la estructura con los parámetros que se nombraron anteriormente. Aquí tenemos una actividad que es el uso correcto de la B y la V. Esta es una regla de ortográfica que los estudiantes pues difícilmente adquieren. Entonces tenemos la descripción del observado, tenemos la interpretación de lo que se observa, y tenemos cada uno de los parámetros definidos. El siguiente ejemplo es sobre lateralidad y seguimiento de instrucciones. Igualmente tiene la estructura. Recordemos que debe tener un observador y luego tener una valoración de lo que se observó, para entonces determinar si los estudiantes tienen algunas dificultades en dichos procesos y pues poder actuar oportunamente. Bien, el siguiente instrumento de evaluación que tenemos en nuestra exposición es la lista de cotejo. La lista de cotejo y el registro anecdótico son dos instrumentos muy parecidos, porque nos permiten en el momento realizar una observación directa de los diferentes procesos, para entonces valorar e identificar aspectos por mejorar. Esta lista de cotejo se basa en la observación, la revisión y la verificación de los indicadores durante el proceso de aprendizaje. Los procesos deben tener unos objetivos, unas finalidades, y a partir de esos instrumentos nosotros podemos evaluar o valorar si los estudiantes los alcanzaron, si no los alcanzaron, identificar motivos por los cuales no se han alcanzado para poder fortalecerlos. La estructura de este instrumento es muy sencilla, está basada o estructurada en columnas. Entonces aquí tenemos en nuestra primera columna los aspectos a verificar o a evaluar, que serían los indicadores o aquellos puntos claves que vamos a observar en nuestros estudiantes. Tenemos una columna de sí completo y tenemos una
columna de no o incompleto. Entonces lo que vamos a hacer es con cada uno de esos indicadores sencillamente subrayar y llevar una estructura, llevar un seguimiento minucioso de todos los aspectos que los estudiantes a cierta edad cronológica y según el Ministerio de Educación deben de desarrollar en su momento. Los momentos para la elaboración de una lista de cotejo, entonces vamos a establecer, vamos a considerar, a definir, a ordenar y a incluir. ¿Qué cosa? Los aspectos a evaluar y los aspectos a valorar. ¿Cómo se aplica este instrumento de evaluación? Entonces, este instrumento lo podemos aplicar al finalizar cada periodo o al finalizar un proceso como tal de aprendizaje, o lo podemos realizar por ciertos cortes. Entonces, si lo realizamos en cortes, vamos a tener en cuenta el avance que el estudiante va teniendo durante su proceso. Si lo realizamos al final, entonces vamos a evaluar no el avance, sino sencillamente el final, el total o el resultado total de los aprendizajes. Este instrumento también se puede evaluar de forma cualitativa o cuantitativa. Aquí tenemos entonces un ejemplo con su estructura. Tenemos indicadores, logrado, no logrado, las casillas, se coloca el nombre del estudiante, los objetivos a evaluar o alcanzar. Y estos son dos de los instrumentos. Ahora vamos entonces con el siguiente. Bueno, algo para aumentar o aclarar es que en el registro anecdótico, nosotros al hacer un análisis más profundo de todas las actividades que el niño realiza, digamos de forma anómala, debemos tener en cuenta que si nosotros como observadores o como docentes de esas situaciones no podemos hacer diagnóstico de ciertas actividades en forma de enfermedad, porque eso lo tiene que hacer un profesional. Entonces, una de las ventajas que tiene el registro anecdótico es que cuando a un niño se remite para que sea tratado por un especialista, pues este tipo de registros se le ceden al profesional para que éste haga entonces un diagnóstico objetivo del estudiante. Entonces esa es como una de las ventajas que tiene el registro anecdótico. Bueno, otra de las herramientas muy importantes que se maneja y que hoy en día está dando gran auge en los docentes, tanto en la educación básica como en superior, es la rúbrica. La rúbrica entonces se maneja con distintos niveles de calidad y el objetivo principal de esta rúbrica al hacerla o aplicarla al docente es que tiene un feedback, o en español como diríamos la retroalimentación, es decir, la rúbrica se hace con el fin de evaluar todo un proceso formativo de acuerdo a un producto, a una tarea que uno le impone o sí, como que le propone a un estudiante o a un grupo de estudiantes. La rúbrica entonces se diseña de forma en que el alumnado pueda tanto ser evaluado como también él mismo hacer una autorreflexión, pueda autoevaluarse de forma objetiva y coherente, permitiendo al profesor saber qué objetivos esperar del estudiante o qué procesos de aprendizaje esperar al final de la tarea el estudiante. ¿Mediante qué? Mediante unos criterios evaluativos que van escritos en porcentajes. Esta herramienta, como herramienta de enseñanza, nos permite describir también los problemas a los que se enfrenta el alumno, lo que se va a encontrar en el alumno en la investigación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y como herramienta de evaluación nos permite definir los grados de calidad en el que el estudiante va a estar inmerso para alcanzar finalmente el objetivo descrito en esta rúbrica. Una de las ventajas de la rúbrica es que clarifica y concreta los objetivos que el profesor va a plantear en una lista, porque pues esto tiene que ser de forma planificada. Clarifica y concreta de qué manera puede alcanzar el alumnado los objetivos y permite que el alumnado conozca todos los criterios de calificación a los que va a ser sometido para finalmente saber si el trabajo lo hizo bien, lo hizo insuficiente o falta para valorarlo aún un poco más. Para calificar las rúbricas se hace necesario dar un peso, es decir, dar un porcentaje del concepto que va valorado hasta llegar al 100%. Y cada criterio lleva una puntuación independientemente en su valor. Hay dos tipos de rúbrica. Los tipos de rúbrica son la analítica y la holística. La analítica es adecuada
porque esta nos permite hacer, digamos, como una valoración independiente de cada uno de los criterios. La holística nos permite agrupar, permite al docente evaluar de forma grupal y por lo tanto, pues así corrige deficiencia en la parte del proceso como grupo y no a nivel individual. Esa es como la diferencia entre los dos tipos de rúbrica. Los pasos o fases para crear una rúbrica, el primer paso es la reflexión. El profesor debe saber qué es lo que lleva la tarea, qué es lo que el estudiante va a alcanzar con esa tarea. Y el segundo paso es hacer una lista de todos los objetivos de aprendizaje que el estudiante finalmente va a alcanzar al elaborar esa tarea, esa investigación. Y el tercer paso es la agrupación y el etiquetado de todos los criterios que va a tener o contener esa tarea, para finalmente así aplicarlo por medio de porcentajes y que este alcance el 100% de las actividades. Aquí estamos proyectando un ejemplo de una rúbrica analítica para el grado quinto en el área de lengua castellana, en donde hay unos objetivos establecidos. Por ejemplo, el de reconocer los momentos adecuados para intervenir de acuerdo a la situación comunicativa en particular. ¿Con qué tema? Con las biografías y las autobiografías. Entonces, como pueden ver aquí, los indicadores son las biografías compartidas en el grupo, las características de los personajes a través de las biografías en la autobiografía, la elaboración de preguntas de la guía de una entrevista en una autobiografía o una biografía, y está porcentuado por 5 a 2 puntos. Entonces, donde 5 está muy bien elaborado y donde 2 requiere el apoyo para que éste mejore en su proceso. O sea, aquí lo podemos ver. Conclusiones, compañera. Bueno, en conclusión, y ya para cerrar nuestra corta, breve pero sustanciosa exposición, entonces, Lady y Joana, valorar el alcance de los estudiantes desde sus diversas formas de aprendizaje permite que ellos exploren sus fortalezas, que se conozcan, y debilidades como sujetos inmersos en un constante ciclo de aprendizaje. Por ello, aplicar los diferentes instrumentos de evaluación son la oportunidad para reestructurar los métodos de enseñanza y hacer de la educación un hecho transformador de vida y para la vida, porque recordemos que al aplicar instrumentos de evaluación no solamente evaluamos o valoramos los aprendizajes de los estudiantes, sino también nuestro quehacer docente, si de verdad lo estamos haciendo de una manera acorde o estos instrumentos nos permiten realmente llegar a hacerlo de una manera adecuada y a poder obtener los resultados que buscamos dentro de la educación. Algo para agregar, compañera, y es que los instrumentos de evaluación deben ser indispensables como medición del conocimiento, pero también adicional a ello también debemos verlo como algo para trascender, para que el estudiante autoevalúe su proceso, aprenda de sus errores y siga avanzando. ¿Por qué? Porque yo considero que los instrumentos no solamente construyen, sino que también instruyen al individuo y también aporta con su saber al grupo. Entonces, pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un verdadero aprender no solo por aprender, sino también por adquirir esas competencias y esas habilidades. ¿Listo? ¿Eso ha sido todo? Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias.